AM, antes de mediodía. A la gente que tiene Parkinson habrá que entenderle el día de hoy, decirle que cuenta con todo nuestro apoyo. Todos los días hay algo para recordar, todos los días hay algo para reflexionar y hallar en ello también una especie de motivación para hacer este mundo mejor. Un abrazo para todos mis amigos, bienvenidos. Hoy tenemos una mañana donde todo el mundo está hablando de si alcanza o no menos de 100 pesos. Eso es lo que dijo el ministro de Economía, menos de 100 pesos. Le dijo a mi amigo del que no me pierda, al César, le dijo, aquí tienes, esto cuesta 50 pesos, me debes cambio. Le digo, o sea, 50 pesos para el mercado de un día, un poquito más. El ministro le están dando, pero con todo, le están dando con todo. A ver, porque estamos en un momento además especial. ¿Por qué? Porque se está definiendo el tema de cuánto va a ser el alza del salario, por ejemplo. ¿Ah? Esta negociación, dice la Central Obrera Boliviana, tendría que ir por encima, si no es el 12%. Imagínense ustedes, 12% a un salario mínimo de 2.060 bolivianos, que es el salario mínimo con el cual estamos hoy en el país. A ver, vamos a ir paso a paso, por favor, en esta y otras temáticas en los siguientes momentos. Se entraron a robar a una universidad aquí en la ciudad de La Paz. El ladrón no contaba con la astucia de que las cámaras le filmaron todo y ahora empezará a ser viral esto para reconocer al ladrón. Un poquito más adelante hablaremos de las condiciones de la educación en lugares alejados de las ciudades. ¿Podría usted creer que hay niños que pasan clases en un ambiente dividido? Imagínense una habitación, una mampara al medio. ¿Qué digo una mampara? Una tela de tocuyo al medio. Un lado es aula y el otro lado es dormitorio. Imagínense esas condiciones en las cuales nuestros niños, algunos de nuestros niños, están pasando clases. Le adelanto simplemente algo del contenido que tendremos hasta las 12 en este programa que ya es su favorito. Antes de mediodía por Fides Radio y Fides Televisión. Bienvenidos amigos, comenzamos. Queso y marraqueta. Bueno, muy buenas repercusiones de la participación de nuestro coconductor en este segundo día, el señor Carlos Borja. Carlos Borja Bolívar nace en Cochabamba un 25 de diciembre de 1960. Toda su carrera profesional jugó en Bolívar, equipo con el que ganó 11 veces la Liga Boliviana. Jugó en la selección en 88 oportunidades. Disputó la Copa Mundial de Fútbol de 1994 como capitán. Tras su retiro, fue diputado por el MIR. A las 4 de la tarde, decidido a ganar. Me has dejado pensando en tu apellido, ¿no? Tu apellido es Bolívar. Bolívar, sí. No había duda, ¿no? No hay duda. Sí, ayer jugaba en el Strongest. Ayer charlaba con mi señora y me dice, no te creo que apellido Bolívar. Digo, sí, te imaginas jugando en el Strongest, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás, don? ¿Qué te ha dicho la gente de aparecer en esta nueva faceta en la televisión, en la radio? ¿Ah? Bueno, tienes que profundizar más los temas. ¿Sí? Tienes que conocer más. Está muy bien, porque claro, es decir, todos los ciudadanos no estamos pues pendientes de las noticias, ¿no? A no ser que trabajes en esto como los periodistas, que todo el día estamos métale a todos los detalles de la noticia. Entonces tu opinión es fresca. Tu opinión no está ni siquiera contaminada, ¿me entiendes? Por un trabajo periodístico, ni tiene los sesgos de un trabajo periodístico. Por ejemplo, no poder opinar con una libertad y tratar de ser lo más ecuánime posible. Es tu opinión de ciudadano, por eso estás aquí, Carlos, así que te agradezco por este segundo y último día. No, contento de estar, de compartir contigo, muchas gracias. Bueno, verás que hay escasez de agua. No quería comprar leche, pero tenía 100 lucas nomás, no me ha alcanzado. No, y hablando justamente de eso... Espera, ¿te puedo invitar con agüita nomás? Puede ser. Pero claro, como... Quería invitarte café con leche. Pero... Agüita, pase nomás, señor, por favor, pase. Pase aquí, agüita, por favor. Mira, ¿cómo son, no? Mira. No pierden un solo minuto en ganar créditos. Mira la polera de nuestro Bolívar. Coordinador del programa, mira. Del gran Bolívar, ¿no? El poderoso Bolívar, sí. Esa es Cumplimos empatía, ¿no? 94 años, ¿no?
Vamos a cumplir 94 años. 94 años. 94 De los años. 94, 21 he jugado en Bolívar. O sea, más o menos un 25%. Sí, mira tú. Sí. Pero no se te nota, estás muy bien, Carlos, estás muy bien. Oye, estábamos hablando con agüita, nomás el café, ya no me alcanzó para la leche. Te sirvo. A ver, te sirvo me decían cafecito. que esta mañana has ido al mercado. Mira, Querido hermano, justamente gracias. por las declaraciones del ministro, tuve la curiosidad de ver si realmente están en los precios que manifiestan, ¿no? Y traje desprolijamente esta pequeña lista de Has ido al mercado a ver los al precios. mercado de Irpavi. Mercado de Irpavi. Este debe ser. No, es Carlos Borja, sí, pero debe estar trabajando de intendente, Andrés. Está solamente preguntando precios, no está comprando nada. A ver, ¿qué sacaste en el no mercado, compra Carlos? nada. ¿Qué sacaste en el Mira, mercado? el mercado, el litro de aceite, por ejemplo, o el kilo de carne es 46 bolivianos. 46 lucas el kilo de carne, sí señor. El kilo de pollo, 11 bolivianos. 11 pesos. El litro de aceite sabrosa, 11 bolivianos. El fino, Oye, el ¿en fino qué 12 mercado bolivianos. fuiste? Porque yo pago 13 el kilo. En el mercado de Irpavi. ¿En el Dirpavi? En el Voy a ir, Dirpavi. el pollo está barato, ¿ah? Sí. ¿Ya? El pollo, 11 bolivianos. El kilo de azúcar, 6 bolivianos. ¿Ya? O sea, no el mejor, pero 6 bolivianos. Consigues en 6 bolivianos. El kilo de arroz en 9 bolivianos. El kilo de tomate, 8. El kilo de papa, 6. El kilo de cebolla, 8. El kilo de zanahoria, 6. El kilo de haba, la libra de haba, 4 Libra, bolivianos. claro, libra, La libra de arveja, 6 bolivianos. 10 huevos, 8 bolivianos. Una mantequilla, 12 bolivianos. Y un kilo de queso, 33 bolivianos. Creo que eso es más o menos lo que conforma lo que Ya, generalmente se come en el día, ¿no? Pregunta número 2. ¿Qué pollo, qué arroz, qué aceite, por No, ejemplo? el pollo es buen pollo. Es buen pollo. No es uno remojado en la bandina, hermano, me voy a morir. ¿ah? Es buen pollo, sí. Es sí, un buen pollo, es te un buen aseguro. pollo. La carne también es buena carne. ¿El aceite que has cotizado? El aceite es sabrosa. 11 Sabroso bolivianos. aceite. El fino cuesta 12 bolivianos. El Ahora, fino si es cuesta light, 12. cuesta un poquito más. Bueno, porque el ministro dijo 9.50. 9.50. ¿Qué aceite Claro que está? consigues un aceite de PFB. Sí, cuidado, En 9.50. reusado, ¿no? Sí. Aceite de segunda mano. ¿no? Reciclable. Reciclable, ok. Entonces, más o menos con 100 bolivianos, sí, evidentemente, pero es para un día. Ah, o sea, ¿tú estás de acuerdo que con 100 lucas haces un mercado para un día? Bueno, Para el un ministro día. dice con menos de 100 pesos. Tiene de 50 para arriba, pero no ha llegado al Es 100. que un kilo de pollo no alcanza para 4 personas, ¿no? Tendrías que comprar 2 kilos de pollo para poder, digamos, 2 kilos de pollo, sí, 2 kilos de pollo, lo que significaría 22 bolivianos. 22 bolivianos. Ya tienes 22. Compré el aceite, El aceite 11 bolivianos. 11 pesos. 33. Un buen aceite, 33 pesos. Ajá. Los huevos, Los huevos es a 80 centavos. 10 huevos son 8 bolivianos. ya, ponle 8 bolivianos más, Ya estamos en 41 bolivianos. 41 pesos. El desayuno que te sale con por lo menos 6 marraquetas, 3 bolivianos, ya estás en... 51 pesos. Sí, Ya, 51 pesos. ya no soy excedido de los 50 bolivianos. No me has comprado arroz. No he el comprado. El tomate. Bueno, las el verduras. arroz, bueno, con eso yo te digo que llegamos a 100 bolivianos. Sí, según tú llegamos a 100. Llegamos a 100, pero para el día. Para 4 personas. Yo creo que sí. A ver, es que tampoco vas a gastar un kilo de arroz en un día, ¿no? Claro. Tampoco vas a gastar un kilo de tomate en un día. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces al día comes? Desayuno, almuerzo y cena, lo que Ya. normalmente comemos, ¿no? Ya. Eh, Y la gente dice, eso que dice el ministro nomás comemos en el día. Porque- pero no, o sea, no tomas en cuenta los refrescos, no tomas en cuenta la fruta, no tomas en cuenta la mantequilla que a algunos nos gusta, o el queso que vas a No, poner. mantequilla es pecado, hermano, es para los que tienen plata. Mantequilla. El queso, por ejemplo. ¿no? ¿Qué es el queso de acá? 33 bolivianos el kilo, no es tampoco tan barato. A ver, ¿no? hay que reflexionar. Hay que realmente reflexionar sobre lo que ha dicho el ministro. Lo cierto es que se ha referido a productos básicos de la canasta familiar. Ahí ya no tiene lujos. O sea, la mantequilla no es producto de la canasta familiar. ¿No? O sea, ya es un lujo. Claro. Pan, huevo, arroz, tomate. Leche, le preguntó el conductor del que no me pierda. Yo no tomo leche, dijo el ministro. Un momentito, la Organización Mundial de la Salud dice que por lo menos unos 3 vasos al Claro. día. O sea, Y la ahí leche no el- contempla ahí. Y la bolsa de leche va por encima de los 10 pesos. La bolsa de leche.
y no te alcanza. Si a 2 porciones, por ejemplo, tienes que comprar por lo menos unas 2 3 de bolsas. leche. Sí, de leche. Imagínate. Entonces la gente protesta, Carlos, la gente protesta porque dice, no está bien hecho esto. Es decir, con 100 lucas no, y se ha tirado contra todo contra el ministro. Ese es el tema, se ha tirado contra todo. Lo mínimo, puedes comprar con 100 pesos. Lo mínimo, sí. Imagino que el ministro está en dieta, por ejemplo, ¿no? Para hacer su presupuesto de los 100 bolivianos. Imagínate un miembro de 4, papá, mamá y 2 guaguas. Las guaguas no esperan pues el almuerzo, los guaguas vienen, te abren el refrigerador, se sacan algo, ven la fruta encima, se la comen, ¿no? Aquí no está tomando en cuenta tiene la en cuenta fruta, por eso, ejemplo. O sea, y la fruta ahora es bastante de que cara. se puede comprar con 100 pesos esas cosas, pero se puede comprar justo con 100 como tú dices, lo justo, o sea, para sobrevivir, digamos, para tener una alimentación al límite, ¿no? Claro, pero esos 100 pesos te dan la razón de que le hijo, sí, un pan, no puedes comer más porque si no para más tarde no tenemos. Claro. ¿Tú le puedes decir eso a tu hijo? No, para nada, para nada. En esas circunstancias esto es demasiado poco para la familia. Porque como tú dices, no puedes decir, bueno, se come esto, no se puede comer más. ¿No es cierto? Mira, yo ayer puse en las redes sociales qué le parece esto del ministro y todo el mundo lo ha deshecho al ministro. Todo el mundo lo ha deshecho al ministro. Y claro, la Central Obrera Boliviana se le viene encima. Va a tener un día el ministro. Complicado, ¿no? Va a tener un día muy complicado el ministro. Muy complicado en este tema cuando se mete en números, cuando sabe que se mete con el estómago de la gente. Mira que meterse con el estómago y el bolsillo de la gente es lo más delicado que puedes hacer. Ahí se metió el ministro. No, sí, y o sea, los precios están, digamos, dentro de los márgenes, pero la cuestión es la cantidad que uno come en el día. O sea, no es como para decir lo que expresa el ministro, ¿no? De eso es suficiente. Bueno, hablando de plata, Carlos, quiero comentarte, ayer el viceministro de Desarrollo Rural, Pedro Damián Dorado, oriundo de la Chiquitanía, dijo en el caso del Fondo Indígena, ¿ya?, que este tema le ha servido a la oposición para descalificar la moral de las naciones indígenas y movimientos campesinos. Escucha. Dice, Achacollo no se robó ni un centavo del Fondo Indígena. Parece que la memoria es frágil en nuestro ¿Cómo hacen país, los ¿no? paseños? Ya. Dicen, ¿no? Sí. Dice, Achacollo no se roba ni un centavo del Fondo Indígena. ¿Qué tal esa? Pero además ha sido uno de los casos más sonados de corrupción que ha tenido el gobierno, donde se han involucrado pues muchos dirigentes de la parte indígena, ¿no? Y que han sacado proyectos en los cuales no había ningún sustento respecto al proyecto en sí, y además han sacado plata como si hubiese sido ejecutado el proyecto. Entonces el desembolso de dinero ha sido pues discrecional y de una forma salió la plata, no se sabe dónde están los proyectos terminados, no está claro el tema de los proyectos, pero sobre todo no hay rendición de cuentas de la plata, que es lo peor. Y creo que en ese aspecto el gobierno no ha hecho casi nada para poder, digamos, que los culpables puedan devolver por lo menos parte de ese dinero, ¿no es cierto? No ha hecho ninguna gestión dentro de la justicia para que los mismos puedan ser encarcelados. Tocas un punto realmente delicado, Carlos, porque ahí mucha gente dice, mira la celeridad de la justicia para otros casos, pero en este, por ejemplo, todo va lento y no se aclara nada, no se aclara nada. Aquí dice la ministra, no se robó ni un solo centavo. A ver, 3 cosas. La diferencia entre robar y hurtar. Robar es que alguien entre, te golpee y se lleve lo tuyo. Okay. La ministra no golpeó a nadie, por lo tanto pudo haber hurtado el dinero. ¿Por qué se dice que pudo haber hurtado el dinero? ¿Se llevó a casa plata? No se sabe todavía. Lo cierto es que hubo conducta antieconómica, porque como administradora la señora Achacollo se reaplazó, sí. Enriqueció a otras personas que se agarraron la plata terminó hasta en cuentas personales, y claro, la función para la que fue puesta ahí en el Fondo Indígena no se cumplió sin cumplimiento de deberes. Al menos esos 3 están claritos. De que se habría llevado o no plata a la Achacollo, no sabemos. No sabemos, pero el hecho de por sí del mal manejo financiero de la institución, de los recursos
distribuidos discrecionalmente ya de por sí marcan un hecho ilícito para que ésta pueda ser juzgada, ¿no es cierto? Evidentemente, no sé cuál ha sido el mecanismo para que ella pueda continuar libre, porque creo que no está presa, ¿no? No está todavía detenida. Sigue viajando en avión, la gente la ve en los aviones, ¿no? Y además viaja todavía en representación de... Que está muy todavía ligada al gobierno. Sí. Y ahí es donde la gente se queja y dice, ¿y qué pasa pues con este tema del fondo indígena? Pero tú ves un campesino o un indígena en la calle, Carlos, y dices, "Oh, fondo indígena, ladrón". ¿Así? ¿Tú le dices eso a un campesino o un indígena que pasa No, por la para calle? nada. O sea, no haces un paradigma de las cosas que se han pasado, pero tienes una idea de que cuando manejan aquellas personas que no tienen conocimiento, de por sí va a ser un mal manejo, ¿no? Yo tengo, te digo, además de seguir este tema de manera seria con el fondo indígena, una profunda decepción por cómo se han venido manejando a los campesinos indígenas, a la gran mayoría de ellos, en este gobierno. Te diré porque han sido símbolos, ¿te das cuenta? Sí, pobre la señora Chacollo. Es decir, ahí en el fondo se necesitaba una administradora, no el inconsentimiento de ¡vivan los indígenas! 500 años y ahora vamos a tener el poder. No, es decir, se necesitaba una administradora, por eso está pecando la señora. Pero es que en cualquier actividad necesitas un conocimiento científico para poder manejar de buena forma una institución. Por ejemplo, un futbolista que no tiene ningún conocimiento al aspecto económico no va a tener la cartera de ministro de Economía, ¿no es cierto? Tiene que tener un conocimiento científico del manejo financiero, de todas las cuentas que pueda tener un país, los aspectos fiscales, en fin, todos esos aspectos que conforman la cuenta del Estado. Entonces, yo creo que para cualquier actividad, si no tienes la capacidad para poder realizarla, es muy difícil que puedas sacar adelante una institución. ¿Pero quién la pone ahí, no? Porque se supone que la cara, doña Nemesia Chacollo, representaba a un indígena campesino en el poder. Pero detrás, ¿quién estaba detrás? ¿O realmente actuó solita? ¿Para qué? Para agarrar y decir, campesinos hermanos, ya tenemos plata, el presidente Morales nos da plata para nuestros proyectos. Repartir la plata a todos y no pedir cuentas. Pero a ver, cuando uno no tiene, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo qué es lo que haría, si por alguna razón ocupar algún cargo en el cual no me siento capaz, pero tengo que ocuparlo, me reúno de gente que conoce el tema y que me asesore bien. Entonces, esa sería, digamos, la forma de poder mejorar mi institución y mi función como representante de esa institución. Exactamente, Carlos. Por eso, ¿quién estaba al lado y quién estaba detrás de todo esto? Me da pena porque la utilizaron como un simbolismo a Chacollo, en el marco de vivan los indígenas y los campesinos. Y además, alguien la puso ahí por cara y mira lo que está pasando ahora. Y además, como vos dijiste, están quemando, digamos, la imagen de los indígenas como posibles representantes, ¿no? Que puedan ser capaces de poder manejar alguna institución. Miren, no es bueno generalizar, siempre, pero tampoco exagerar. Los campesinos indígenas son la reserva moral de este país, así los han presentado, pues. Ellos tienen la culpa de ponerlos en una palestra así para que todo el mundo los vea, pero, a ver, tampoco es que por el caso de Chacollo todos los indígenas y todos los campesinos estén metidos en casos así, digamos. Claro, y eso es en todos los aspectos, tanto como para los campesinos como para las personas de la ciudad, ¿no es cierto? A ver, Carlos, pero la justicia, mira cómo es, ¿no? Lo que pasa es que la falta de independencia de los poderes del Estado y que el gobierno presione con tanta celeridad casos que favorecen al gobierno, hacen de que la justicia no sea equilibrada, ¿no? No solamente el Poder Judicial, también el órgano electoral, donde el Estado, el gobierno, presiona de tal forma que involucran a las personas para que favorezcan el quehacer del propio gobierno. Tú lo sientes. Eso es lo que yo percibo. Tú lo sientes como pueblo, exactamente, como ciudadano, y es tremendamente válido. Bueno, ahora te voy a pedir tu sentir como hombre del fútbol. Bolivia versus Francia, ¿qué tal? Es un partido donde todos los que jugamos fútbol quisiéramos estar, enfrentar una selección campeona del mundo, enfrentar a los mejores jugadores del planeta, Pogba, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, una selección que ha mostrado el mejor fútbol en el Mundial, y tener la posibilidad de poder comparar
bueno, no, ni siquiera comparar, sino tratar de hacer el mejor esfuerzo para poder en alguna forma equilibrar nuestro rendimiento, ¿no? Yo creo que es un partido importante para Bolivia, importante en el sentido en que podamos calibrar en qué medida estamos tan distantes de lo que es la élite del fútbol. Carlos, a ver, que no se tome mal esta pregunta que voy a hacer, pero el presidente dice que está viendo si va a ir al partido de la selección con Francia. Y ya le nacieron las críticas. Quiero preguntarte a vos que sabes de este tema. ¿En qué ayuda la presencia de un primer mandatario en un partido de estas características? Amistoso, como de entrenamiento, de roce internacional. ¿Ayuda o no ayuda? No sé cuál es tu criterio. Mira, yo personalmente, el momento de entrar a la cancha me olvido quién está mirando el partido. Me concentro exclusivamente en el rival y en lo que tengo que hacer dentro del campo de juego. Si está el presidente, está o no está, bueno, y es un tema que no incide en el rendimiento del jugador. Tal vez antes de la generación de expectativa que esté el presidente, que para los aficionados, pero para el jugador no hay ninguna, digamos, motivación. La motivación es propia del partido, es propia del rival, es propia del jugador en virtud a la importancia del encuentro. Carlitos, el capitán de todos los tiempos, ¿cómo está viendo a la selección? Bueno, lamentablemente no estamos en un buen nivel y eso lo ratifica la exposición de fútbol que tienen nuestros equipos en Copas Libertadores, en torneos internacionales. Bolívar ha sido eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores para poder entrar. Stronger ha sido eliminado también. Ayer la derrota de Wilstermann frente a Boca por 4-0. La derrota de San José en condición de local en Copa Libertadores, nos muestran que nuestros equipos no están a la altura de las competencias internacionales y que lamentablemente van a estar eliminados, todos. Y nuestra selección no puede sustraerse al medio de nuestro fútbol. O sea, la selección no es distinta a lo que nos pueden mostrar los demás equipos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos jugadores que están en el extranjero y que de alguna forma pueden aumentar el rendimiento de nuestra selección. Todos los jugadores que están jugando acá, entonces si el medio local no es bueno, tampoco exijamos a nuestra selección que pueda ser bueno. Este va a ser el tercer partido, 2 que ya perdimos, con una característica: siempre antes de terminar el partido nos meten el gol, al menos los 2 otros partidos, como que no se cansen, vayan a cubrir antes de que termine el partido, no, todavía no terminó, ¿no? Pero estás viendo que esta estrategia del nuevo profe, el nuevo DT, es buena con este roce internacional. Eduardo, yo creo que los torneos internacionales de por sí te obligan a mejorar el rendimiento. Por ejemplo, para enfrentar a Francia, al jugador le obliga a estar concentrado, al jugador le obliga a ser un equipo ordenado, bien organizado dentro del campo de juego, a mostrar su mejor rendimiento físico y también obviamente a mostrar su mejor capacidad técnica. Entonces ese tipo de partidos obligan a mejorar al jugador y de por sí, o sea, la selección tendría que tener un salto importante en el rendimiento. Vos has sido viceministro, pues, Carlitos. Vos has sido viceministro, sí, ¿no? Y has visto la cosa desde el otro lado también. ¿Qué experiencia has sacado? Con relación a la selección, digamos. Yo digo que en todo sentido tienes que formar un equipo. Cuando no hay un equipo en cualquier institución, un equipo de trabajo, teniendo un compromiso con un objetivo, por ejemplo, de poder mejorar nuestro deporte a nivel nacional, es complicado. Entonces surgen discrepancias y cuando surgen discrepancias es mejor retirarse porque no tienes, digamos, la confianza de poder hacer un trabajo conjunto. Eso me pasó en el viceministerio. O sea, te fuiste porque no había buen ambiente, buena confianza. Sí, me fui por eso. Entonces, yo creo que el ministerio no está haciendo las políticas que nos permitan masificar nuestro deporte, desarrollar nuestro deporte, ser más competitivos y simplemente a veces el ser yuncus es complicado, ¿no? Porque te dedicas a hacer un partido en el trópico de mujeres, pero te estás olvidando de lo sustancial que es hacer las políticas deportivas para el país. Yo creo que ese es el problema Carlos, ¿están más dedicados en los viceministerios al yunquerío que otra cosa? ¿Ah? No digo que me refiero a hacer partidos, por ejemplo, en el trópico, ¿no? Donde hemos, por ejemplo, está bien que tengamos escenarios deportivos de primera calidad. Yo creo que eso es lo que merece el deporte. Pero hay que tener asesores o hay que tener
por ejemplo, un poquito la visión de dónde tenemos que poner esos escenarios. Tenemos un escenario, por ejemplo, de Chimoré. Claro, tenemos las piscinas olímpicas en el Chapare. Hermosas piscinas olímpicas, una inversión realmente grande, importante para el país. Pero ¿quién practica en el No hay ni Chapare? para ir a Chimoré con los pasajes. Eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ser cuidadosos. O sea, el ministro tiene que ser cuidadoso en ese aspecto, decirle al presidente, esto no conviene que hagamos esto acá. Tenemos que hacer en otro lado, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, donde tengamos... La cosa es hacer sin planificarlo. Exactamente. Lo están haciendo así. Tenemos un estadio en Ibirigazama de 25.000 personas, donde tampoco nadie practica, nadie hace nada. Entonces yo creo que, y no solamente en el aspecto del deporte, diferentes incursiones que se hacen de inversión en nuestro país, se tiene que hacer un estudio adecuado de dónde debería ubicarse, ¿no? Carlitos, me resta desearte un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas Igualmente gracias. yo. No hemos tocado para ni el café, por tan buena que estaba la conversación, pero por lo menos un pedacito de marraqueta de queso te llevarás, Sí. querido hermano. ¿Ah? Claro que sí. Carlos, que no sea la última vez. Con mucho gusto. Que no sea la última vez. De aquí a unas Con mucho semanitas gusto. te volvemos a tener con nosotros. ¿Aceptas? Está bien, por favor. ¿Sí? Gracias. Muy amable. Gracias. Yo, un gusto. El capitán de todos los tiempos, Carlos Borja. Un fuerte aplauso para él, por favor. En Queso y Marraqueta, nuestro primer espacio en antes de mediodía a esta hora. ¿Quién vendrá mañana? Uch. ¿Ah? La chilindrina. El Chavo. El Chavo, ¿no? Bueno, es una sorpresa, pero es una persona muy querida en la televisión boliviana. Eso le puedo decir. Vamos a la pausa, amigos. AM continúa enseguida. Y claro, el tema de hoy, 100 pesos. ¿Alcanza para un día? ¿Para 4 personas en el mercado? Continuamos con eso enseguida, amigos. Acompáñenos. Me avisan si tenemos ya el contacto, por favor, producción. Quiero referirme un segundo nada más a este ciudadano ecuatoriano de nombre Jesús Tranquilino. Jesús Tranquilino estuvo con nosotros hace unas semanas acá en el Antes de Mediodía y resulta que nos contó una historia pero de terror, cómo lo confundieron yéndose a Estados Unidos por Panamá con un miembro de la FARC y empezó para él una serie de torturas pero físicas que se las imprimieron en Panamá. Logra salir de Panamá, se va a Ecuador y lo vuelven a agarrar con el mismo tenor en Ecuador, lo vuelven a torturar. Él tiene que escapar y ahora vive en Bolivia. Pero Jesús Tranquilino tiene un hijo que no está recibiendo atención médica, tiene una enfermedad y está prácticamente rogándole a sus representantes diplomáticos en la Embajada del Ecuador le permitan volver con tranquilidad a su país para atender a su hijo. Es su preocupación. Allá en la Embajada del Ecuador, según sabemos, no le estarían dando una respuesta satisfactoria. Estamos con Jesús Tranquilino en la puerta de la Embajada del Ecuador. Jesús, buenos días. Es tu segundo o tercer día en esta medida de presión. Adelante, por favor, cuéntanos. Muchas gracias, John. Sí, me encuentro aquí en al pie de la puerta de la Embajada Ecuatoriana. Primeramente, agradecer por su entrevista, agradecer a mis abogados, el doctor Eberbera, Marco Loza, por estar dando seguimiento a mi causa. Hoy es el cuarto día de mi huelga aquí en la puerta de la embajada. El gobierno ecuatoriano no ha respondido, todo ha sido lo contrario, más bien la misión diplomática ecuatoriana aquí en La Paz, lo que ha hecho es poner restricciones para que yo pueda hacer uso de las necesidades higiénicas dentro de la misión diplomática, cargar mi celular, etcétera. Bueno, pero más allá, el caso, lo que se enfoca es la cuestión de mi hijo, cual tiene una trombocitopenia, y mi hijo, pues, los tratamientos no existen aquí en Bolivia. Esa enfermedad prácticamente se trata fuera del país porque los medicamentos ni los tratantes existen en nuestro territorio. Entonces, lo que yo le pedí al gobierno ecuatoriano, que deje sin efecto las medidas que me hicieron ilegalmente en el momento que yo me encontraba arrestado en la República de Panamá, derecho a la defensa, derecho a poderme defender en un juicio justo. Y bueno, he pedido todo esto, pero no he tenido ningún resultado hasta la presente fecha.
Aparte de esto, se suma también que el Estado ecuatoriano se niega a cumplir una resolución de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. El Estado lleva ya casi 13 años demandado ante la Comisión y hace 5 años la Comisión Interamericana viene solicitando que cumpla una solución amistosa, pero el Estado se niega a hacerlo. Esto ha hecho extensivo el sufrimiento mío, ahora el sufrimiento de mi hijo. No sé, yo me encuentro arraigado, no me deja ingresar al país. Es una violación total al derecho internacional y al derecho a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Jesús, ¿me escucha? Usted ha pedido ya a la Embajada del Ecuador que puedan aceptar su pedido, que es humanitario, claro está, al dejar ingresar a su hijo al Ecuador para el tratamiento médico. ¿Qué respuesta ha recibido de manera directa a este pedido, Jesús, por parte de la Embajada del Ecuador? Absolutamente ninguna respuesta, ninguna respuesta. Ha sido imposible tener respuesta por parte de las autoridades ecuatorianas. Lo que he recibido son abusos por parte de la embajada ecuatoriana. Su personal aquí realmente parece actuar de forma no profesional. Incluso, no solamente esto es conmigo, estoy viendo gente que entra a la embajada a hacer trámites y salen indignados porque este cuerpo diplomático que ha enviado el gobierno ecuatoriano a cumplir misión de protección a los ciudadanos ecuatorianos, acá no está cumpliendo como corresponde. Entonces, ni la autoridad diplomática aquí, ni el gobierno ecuatoriano ha dado una respuesta a este pedido. Es por eso que yo me mantendré aquí. Usted ve, aquí está en la intemperie, el sol, el agua, aquí permanezco y tampoco yo no me rendiré. Estaré aquí pidiendo justicia hasta que el Estado ecuatoriano cumpla la resolución de la Comisión Interamericana, que es esencial, y también deje sin efecto las causas que me dijeron ilegalmente y contra un momento que estaba en una absoluta defensa. Jesús, muchísimas gracias por estos minutos. A ver, puede o no haber una razón desde la Embajada del Ecuador. Trataremos de comunicarnos con ellos un poco más tarde para que nos las hagan conocer, pero nos preocupa tu situación en un pedido humanitario de esta naturaleza. Jesús Tranquilino, el ciudadano ecuatoriano, está ya en su 4º día de huelga en la puerta de la Embajada del Ecuador allá en la zona sur. Gracias, Jesús. Son las noticias en este momento de Fides. Ahora Noticias, AM. Toto Adfili nos escribe en nuestra red social, en el Facebook donde se está emitiendo el programa, Radio Fides a propósito. Si gasta por día 100 bolivianos, a la semana 700. Y al mes tendríamos solamente gastado en comida 2.800. No sé cómo vive la gente que no tiene un trabajo. 2.800, el mínimo es 2.060 en el país. Bueno, la indignación es grande, pero a ver, ¿por qué uno lo siente en el bolsillo y en el corazón? Hemos invitado a un experto economista en este tema, en la primera parte del programa para hablar de este tema, pero además es especialista en desarrollo humano y pobreza. Es el señor Jaime Pérez, a quien le agradezco por estar con nosotros. Don Jaime, bienvenido, buen día. John, buen día. Gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Como ciudadano, ¿qué has sentido cuando has escuchado al ministro? Bueno, en principio, una gran confusión, desde 2 puntos de vista. Fundamentalmente desde la oficialidad del dato, que me parece importante destacar esto, ¿no? Ha sido la primera autoridad en términos económicos, un ministro de Economía, que se ha referido que una canasta familiar cueste 100 bolivianos. Y esto tiene relación fundamentalmente con el aspecto de cómo estamos midiendo entonces los niveles de pobreza, claro, que seguramente después voy a comentarte con más detalle. Recordemos que prácticamente un 19% de la población, prácticamente un 15% de la población vive en pobreza, extremadamente pobres en el país. 15% de extrema pobreza. Exactamente, y esto prácticamente en números podríamos ver que son casi 4 millones de personas. ¿Qué significa 2 millones de personas. ¿Qué significa extrema pobreza? Significa que un ciudadano boliviano, una persona, un ser humano,
no tiene los ingresos suficientes como para poder comprar una canasta básica de alimentos que le permita vivir con los nutrientes necesarios, ¿no? Que tiene menos de 100 bolivianos. Entonces, el dato oficial del año 2017, ¿no?, calculado por el Instituto Nacional de Estadística, manifiesta que, por ejemplo, las personas que viven en el área rural, si no tienen 309 bolivianos al mes, entonces estarían siendo considerados extremadamente pobres. Y en el área urbana es de 405 bolivianos. Mira esa tabla. 309 bolivianos en el área rural. Si el que no, es que está por debajo de eso mensual es extremadamente pobre. Exactamente. ¿Y en la ciudad? Y en la ciudad de 405 bolivianos. El que tiene menos de 405 al mes está en la extrema pobreza. Exactamente. Muy bien. Y entonces aquí vemos el otro sentimiento que a uno le llega cuando escucha hablar al ministro, es que de alguna manera en la entrevista se han utilizado conceptos que vale la pena aclararlos, ¿no? Uno es el tema de la canasta familiar. Se ha utilizado, inclusive se han mostrado canastitas, Las ¿no es canastas, cierto? ajá. Bueno, la canasta familiar en realidad es un conjunto de bienes y servicios representativos de la población, de un conjunto de la población, que al ser representativos, evidentemente, reflejan en promedio, digamos, el consumo justamente de estos bienes y servicios. Representativos, perdón, solo es abonar para que se entienda. No es traducir lo que estás diciendo, por favor. Representativo significa lo que no puede faltar en casa. En realidad sí, de alguna manera, pero representativo significa también que en base a una investigación que se ha realizado en el año 2016, se han determinado un conjunto justamente de bienes y servicios representativos. Durante un año se ha preguntado a las familias en qué gasto, cuál era el gasto de estos hogares, ¿no es cierto? Y además los ingresos que tenían, y de alguna manera, en base a los cálculos que se han definido, se ha considerado un conjunto de bienes y servicios que es la canasta familiar, y que eso además sirve para medir el índice de precio al consumidor. Y ahí que hay la otra relación entre canasta familiar, la canasta de alimentos y el nivel de precios, ¿no? Y además también con pobreza. Ok. Entonces, la canasta familiar, por lo tanto, no solamente es una canasta de alimentos, sino significa también otros servicios, como por ejemplo, vestimenta, ¿no? Ropa, los servicios de educación, salud, transporte, servicios personales que tenemos nosotros, inclusive hasta aspectos inherentes a temas de diversión que puede tener una persona, ¿no es cierto? Entonces, es un conjunto de bienes y servicios, no solamente son alimentos. Y otra cosa es la canasta básica de alimentos, ¿no? Que al principio te hice mención de que hay una relación, evidentemente, esto con los niveles de pobreza. Entonces, la canasta básica de alimentos, en realidad, es un conjunto mínimo de alimentos que nos permitiría, que además también son representativos, de acuerdo también a la composición de un país, a las características de las personas, por edad, sexo, etcétera, que nos permitiría vivir, digamos, con las calorías y las proteínas necesarias como para poder sobrevivir. ¿El ministro habló de canasta básica o canasta familiar? Por lo que he visto, se ha hablado de canasta familiar, ¿no? Se hace referencia en la entrevista y en los artículos de hoy que habla de la canasta familiar, ¿no? Entonces, y ahí entonces entra la duda, ¿no? Porque cuando una autoridad menciona estos datos, que son cifras importantes, de alguna manera le está dando oficialidad a esta información, ¿no? Entonces, y ya en el tuit, en el mensaje que tú leías de un ciudadano, evidentemente está multiplicando días, meses, etcétera, porque en la entrevista tampoco se menciona, creo, la temporalidad, por una parte. No se sabe, ¿no es cierto? 100 días o 100 bolivianos para cuánto tiempo, digamos. Y entonces eso complica más la situación, porque si fuera por día, ¿no? Entonces estamos hablando que prácticamente necesitaríamos 3.000 bolivianos como mínimo para una canasta básica de alimentos. Pero no alcanza 100 pesos para el día. Peor si el ministro viniera y dijera, no, 100 pesos por semana, digamos, ¿no? Exactamente. Sería peor. ¿Ah? La otra, no sé si contradicción, pero es que tampoco se ha mencionado el número de
de componentes del hogar. Para 4 personas. Bueno, entonces para 4, entonces complica más la situación, ¿no es cierto? Porque evidentemente, lo que te comentaba, ¿no? Hay todavía casi 2 millones de personas en extrema pobreza en el país que evidentemente no tienen estos 405 o 309 bolivianos dependiendo del área donde viven. En esta diferencia que me agrada muchísimo entre canasta familiar y canasta básica, ¿100 pesos alcanza? A ver, ¿100 pesos alcanza para canasta básica? ¿La canasta básica qué tiene? ¿Qué se contempla económicamente como canasta básica? Esa es la pregunta todavía mucho más interesante, porque a ver, las canastitas vemos que claramente de qué compone una canasta básica, ¿no? Entonces, para medir justamente las líneas de pobreza, se construye una canasta básica, y esta canasta básica está constituida aproximadamente por entre 39 a 40 productos, digamos, alimenticios, ¿no? ¿Qué compone esta canasta básica? Debería componer de panes y cereales, por ejemplo, ¿no? Pan de batalla, quinoa, fideo, arroz, etcétera, ¿no? También debería tener carnes, ¿no? Y en las carnes es pues bien interesante, porque las amas de casa o las personas que habitualmente vamos a los mercados vemos que evidentemente en las carnes hay una diferencia, ¿no? Hay una especificación inclusive de productos, ¿no? Hay carne con hueso, ¿no? Para la preparación de la sopa, ¿no? La carne de primera, carne molida, etcétera, ¿no? Pero digamos necesitamos carnes. También necesitamos pescado en alguna oportunidad, productos lácteos, huevos, verduras, ¿no? Que es lo más importante para la nutrición. Tenemos tubérculos como por ejemplo la papa, el chuño, la yuca, dependiendo también de la región, ¿no? Frutas, necesitamos frutas. La canasta básica tiene que estar compuesta de frutas, por ejemplo, como el plátano, naranja, dependiendo de la temporalidad. Mandarinas, ¿no? Piñas, etcétera, azúcar también es un componente interesante de la canasta básica, café, ¿no? Entonces, y condimentos, por ejemplo, ¿no? El sal, el ají, ¿no? Esas pequeñas cosas que, digamos, de alguna manera los expertos y en base a unas encuestas especializadas han determinado de que esos son los productos para Bolivia a nivel nacional y en promedio que de alguna manera te proporcionan calorías y nutrientes, ¿no? Proteínas necesarias para poder vivir, ¿no? Ahora, todo esto que está en la canasta básica, ¿se compra con 100 pesos al día? Esa es la relación que hace el ministro. Quisiéramos saber, en tu experiencia como experto, si es correcto. Bien. Entonces, dejando al margen, digamos, de que no sabemos la temporalidad, no sabemos el número de componentes del hogar, tampoco sabemos la especificación o las características de los productos que se va a comprar. Evidentemente esto no es así, ¿no? No, con 100 bolivianos no podríamos pensar que comprar productos alimenticios que nos permita vivir con los nutrientes necesarios. Los datos oficiales nos mencionan que son 309 bolivianos y 405 bolivianos el límite como para poder al mes para una persona que nos permita justamente ingerir alimentos con esas características. Lo mínimo, 309 bolivianos para un mes, para una sola persona. Para una sola persona, en el área rural, y en el área urbana 405 bolivianos. La situación es diferente cuando hablamos ya de la pobreza moderada y donde ya estamos hablando de la canasta familiar ahí, ¿no? 100 pesos al día para dar de comer a 4 miembros. No. Porque si es así, entonces, John, ¿cómo estamos midiendo nuestros niveles de pobreza, ¿no? Es una preocupación latente. Hemos visto que nuestros niveles de pobreza se han reducido casi en más de 20 puntos porcentuales desde el año 2007. Y esto tiene mucho que ver justamente con este análisis que te hago, ¿no? Del nivel de precios. Has visto que la inflación es muy baja, el año pasado ha sido menos del 2%, ¿no? Entonces la inflación de alimentos también. Entonces, y esto hace que de alguna manera las personas tengan la posibilidad de con sus ingresos poder comprar los alimentos. Cuando suben los alimentos, la cosa se complica más, ¿no? Inclusive para las familias más pobres, porque del total de sus ingresos que tienen las familias pobres, por ejemplo, prácticamente más del 50% son para la compra de alimentos. Mira, 309 bolivianos, que es ya extrema pobreza por día,
dividido entre 30, te sale a 10 bolivianos con 30 centavos para una sola persona por día en extrema pobreza. ¿Ok? Por 4 te sale 40 y. Sí, exactamente. Más o menos el cálculo que sacaba el ministro, porque le terminó sumando a César Galindo ahí, lo que me pierda, le dijo, 50 pesos me debes cambio. Le dijo. Entonces todos tomamos como que a 50 pesos. O sea, yo saco aquí una conclusión. El ministro dice, todos debemos vivir en la extrema pobreza. Entonces, reitero mi primer cuestionamiento, ¿no? Estos datos oficiales que nos proporcionan para ver los niveles de pobreza, entonces de alguna manera estarían siendo cuestionados por una autoridad que evidentemente es cabeza de sector que maneja esta información. Entonces eso de alguna manera lleva a una desorientación en este sentido. Por día, ¿cuánto necesita una persona que no esté en extrema pobreza, por supuesto, para poder bancarse los alimentos? En el área rural, 543 bolivianos. Mes. Una persona mes, 543 bolivianos, que le permita pagar, además de este conjunto de alimentos, los otros servicios que te decía. Y en el área urbana, 767 bolivianos. 767, a ver. 767, dividido entre 30, estamos hablando a 25 bolivianos por día por persona. 4 serían 100. ¿Estaría en lo cierto el ministro? No estaría en lo cierto, John, porque te reitero, las características de consumo de las personas son diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, para un mejor detalle, cuando vemos la información a nivel de ciudades, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, para salir de la extrema pobreza, ¿no?, necesitaríamos 445 bolivianos, que es diferente, digamos, o está por encima del promedio, que es de 405 bolivianos, ¿no? En la ciudad de Tarija, 434 bolivianos, Cochabamba 432, Santa Cruz 421, Cobija 406 y la ciudad de Oruro con 355, digamos, es por debajo del promedio urbano de niveles de extrema pobreza. Permítame unos segundos, por favor, Jaime. Voy con José Fernando García, analista también en la ciudad de Tarija. José Fernando, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Cómo has visto tú esta alocución del ministro de Economía? ¿Qué significado le hallas? ¿Qué análisis tienes con esto? Adelante, por favor, estos minutos. Gracias, John. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. He podido escuchar muy poco sobre lo que ha dicho el ministro, pero la preocupación radica en un efecto de lo que puede producir los precios, la inflación en Bolivia y el efecto faro, que es el efecto que se produce en la economía cuando nosotros queremos impulsar el salario mínimo y estamos arrastrando a toda la sociedad hacia un nivel de inflación que te va quitando empleo, va reduciendo la cantidad de empresas y te va llevando a un sistema de informalidad. Adicionalmente, el gobierno, el ministro, ha impulsado el aumento del tipo de cambio, es decir, ha encarecido el producto boliviano y ha beneficiado al producto externo. Le ha quitado menos posibilidades al productor y al trabajador boliviano porque ha apreciado la moneda de 8.21 a 6.96 y todavía a partir del 2011 ha creado otro efecto que a nosotros nos parece terrible, que es mantener un tipo de cambio fijo, sabiendo que el proceso inflacionario de Bolivia otra vez reduce las posibilidades de trabajo y de los ingresos de los trabajadores. Entonces la preocupación siempre es el precio, siempre son las posibilidades de competitividad y productividad, y no son palabras neoliberales, son palabras reales, porque yo compito cuando un producto se levanta del anaquel. Y cuando produzco más, obviamente tengo que subir los salarios porque hay más riqueza en el país y por lo tanto hay que distribuir mayor cantidad. Desgraciadamente no he podido escuchar toda la locución del ministro, solamente la última partecita, que son 2 minutos, sobre la cantidad de productos de la canasta familiar, que hablaba que son diferentes en los diferentes lugares de Bolivia. Fernando, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿100 pesos alcanza para 4 personas un día? Bueno, voy a responder lo mismo que el ministro. Depende qué edad tienen las personas, depende de dónde viven,
depende cuáles son sus expectativas, depende de muchos factores que influyen en las decisiones del consumo. Por ejemplo, no es lo mismo el transporte para ir al colegio de alguien que vive a 10 kilómetros que alguien que vive al lado del colegio. Entonces, todos los factores son bastante diferentes, pero sí podemos decir, sería muy bueno aumentar el salario de las personas, pero el problema que genera esto es que arrastra a toda la sociedad a un mayor nivel de precios, sea formal y sea informal. Y la economía de Bolivia representa aproximadamente un 85% de informalidad, pero sin embargo, este aumento de precios va a afectar a la sociedad, por un lado. Por el otro lado, es la pregunta que usted dice y habría que responderla. ¿Se puede mantener el ingreso? ¿Sería correcto mantener el ingreso del ciudadano en estos montos? Yo creo que no, realmente. Pero la única forma de aumentar los ingresos de los ciudadanos es hacer que cuando aumentamos el salario de estas personas que no tienen recursos económicos, no le afecta a toda la sociedad. Porque si le afecta a toda la sociedad, exportamos menos, producimos menos y por último, dejamos desempleados a los ciudadanos bolivianos. Porque, a ver, estos aumentos y este dinero para poder aumentar genera en el mes de marzo la mayor cantidad de cierres de empresas, la mayor cantidad de gente desocupada en este país. En otras palabras, en este momento tenemos una disyuntiva en lo que ha dicho el ministro de que si alcanza o no alcanza, y lo otro que viene a colación es que si debemos subir el salario mínimo, sí, yo creo que deberíamos subir el salario mínimo, es bajo, pero no en las condiciones actuales. Y no bajo las condiciones donde hay mucha liquidez de dinero y esto nos genera un proceso inflacionario que nos perjudica a todos. Entonces, hay un conflicto aquí, un conflicto de intereses de parte del gobierno que quiere crecer más a base de la demanda y por el otro lado el ministro dice que eso alcanza y que cada año tenemos que nuevamente aumentar el salario. Yo creo que no deberíamos hacerlo y creo que el salario para este tipo de personas puede estar bajo, pero esto está relacionado a la producción y la productividad de un país. Entonces, tenemos un aspecto positivo y muchos aspectos negativos. Y gracias. Para tomar medidas, sí. Gracias José Fernando, te agradezco muchísimo por este tiempo. Disculpa que solamente es el tiempo de la televisión, pero te entendemos muy bien. A ver, yo quiero quedar algo aquí claro de lo que voy entendiendo en el asunto, porque no se trata simplemente de dar palo, ¿no? No se trata de, claro, desde el bolsillo que duele y el estómago que reacciona, evidentemente el ministro se ha ganado, pero todos los golpes durante toda la jornada desde ayer que salió esta información. Pero entiendo dos cosas que quiero compartir con Jaime. Jaime, se puede, depende de la clase de familia y del consumo, vivir con 100 bolivianos día, pero se puede vivir bajo el margen de la extrema pobreza. Esto es lo que entiendo. Según este dato, muy por debajo del margen de la extrema pobreza. Reitero, el valor mínimo está entre 309 y 405 bolivianos, dependiendo del área rural. Área rural o área urbana, ¿no es cierto? Pero que hay un componente más que tú atisbas, John. También tiene mucho que ver el tema de la calidad. O sea, puedes encontrar un almuerzo de 10 bolivianos, claro. Evidentemente así. Y es más, puedes alimentarte todos los días con un almuerzo de 10 bolivianos. ¿Cuál es la calidad de ese almuerzo de 10 bolivianos? ¿Y cuáles son las consecuencias? O sea, el ministro está diciendo que con 100 bolivianos podemos alimentarnos, pero las consecuencias después son en términos de que ese ser humano no se está alimentando bien, ¿no? Y evidentemente entonces esto trae consecuencias no solamente de salud, sino también de productividad que afecta a la economía del país, términos de educación, niños que se alimenten con un almuerzo de 10 bolivianos, ¿qué características tiene ese almuerzo? O sea, la canasta que nos mostró ese día consistía en arroz, aceite, avena, ¿no? Ya la avena es lujo, entonces, ya. Evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué somos? ¿Ciudadanos de segunda clase? No, creo que en el país todos los ciudadanos del país deberíamos alimentarnos con lo mejor, ¿no es cierto?
Pero entonces, no pensar que podemos vivir nada más así por así con 100 bolivianos, ¿no? Ahora, eso es también voy a algo cuestionable. que tú puntualizaste, perdón por la tuteada de Jaime, por favor, por esta charla es muy interesante, nos anima a tratarnos así, por favor. No, Además, te gracias, lo pido. John, gracias. El concepto que tú esgrimías al principio en diferencia de canasta básica y canasta familiar. Ok, si en canasta básica no se puede vivir con 100 bolivianos, y si se vive, se está viviendo por debajo del margen, muy por debajo del margen de la extrema pobreza, ¿qué será para canasta familiar a la cual se refirió el ministro? Exactamente. Ahí no se ha considerado absolutamente nada de los servicios básicos. Tú sabes muy bien que para un ser humano es indispensable el pago de la energía eléctrica, pago de agua potable, gas, ¿no es cierto? Y otros insumos más que tenemos, y algunos que tenemos evidentemente son muy relacionados con cocinar los alimentos, ¿no? Entonces, y no se está considerando eso. Algo que mencionó el entrevistado anterior, por ejemplo, el tema del transporte, lo que te comentaba, ¿no, John? Hay muchas otras cosas más que un ser humano necesita. Salud, por ejemplo, la compra de medicamentos. Entonces, evidentemente, queda muy cortos esos 100 bolivianos. Tengo una preguntita chiquita en este último minuto, José Fernando García. No sé si está todavía con nosotros. José Fernando, disculpa, te molesto un minutito más, por favor. No, se fue José Fernando García. ¿Sabes qué? Yo aprecio mucho esto que dijiste de que no es cualquier persona pues que lo dice, ¿no? Es el ministro que maneja la economía del país. Esto júntenlo con lo que hay en este momento de la discusión de cuánto debería subir el salario. Y ahí se complica más el panorama. ¿Tú ves alguna lectura de cuánto debería subir el salario tras esta explicación del ministro? No veo. Exactamente no veo una lectura en ese sentido. Yo te reitero, más bien veo una lectura de que ahora estaríamos cuestionando entonces los niveles de líneas de pobreza con los cuales estamos calculando justamente la pobreza. Entonces, más allá, creo que deberíamos tener bastante cuidado con la oficialidad de los datos. Muchísimas gracias, hermano. Vuelvo a esto. Dice uno, 100 bolivianos, ¿no?, por día, por 30 días, 3.000. 3.000. Para vivir bajo la línea de la extrema pobreza. El salario mínimo es 2.060. ¿Cuánto debería subir el salario? Ese es un mensaje que... Mira que ese es un mensaje que está, que puede ser tomado por cualquiera. Dices, ¡ah, qué bien! Entonces deberían aumentarnos el sueldo como 900 pesos. ¿Cuánto por ciento es eso? Más o menos unos... más del 10%. Más del 10%. Sí. Tronamos. Sí. Tronamos. Ahí la COP está aplaudiendo. Porque como pidió 12%, la COP dice, ahí está, el ministro nos acaba de dar la razón. Esa es la lectura que yo hago al final. Bueno, por las repercusiones que trae esta locución del ministro de Economía. Te veo sonreír, Jaime, porque esa es una cosa ya nuestra. Y te agradezco muchísimo estos datos que nos has traído. Sabes, creo que todo el mundo quiere vivir más o menos bien, más o menos bien. Y lo que se quiere no es invitar a la gente y explicarle que se vive con eso debajo de la línea de extrema pobreza, cuando lo que se supone que en el país la política es que no haya pobres, y menos extremadamente pobres. Exactamente. Muchísimas gracias, Jaime, por a ti, John. Te Muchas agradezco. gracias. Jaime Pérez, economista, especialista en desarrollo humano y pobreza, y José Fernando García, analista económico, a quien le agradezco. Vamos entonces a disfrutar de un vasito de agüita, la mejor siempre. Sucedió en la universidad privada Franz Tamayo hace más de una semana atrás. Por eso es tan importante tener cámaras de seguridad. Una persona de manera, pero bastante suelta, ingresa a las instalaciones de esta universidad privada y miren ustedes su modus operandi para hurtar. Vamos a ver estas primeras imágenes que ya tiene por favor a continuación y registrar todo lo que sucedió con esta persona. Le mostramos al ladrón de manera directa. Es este señor que está ingresando, aparentemente con una agenda,
a las instalaciones de la Universidad Franz Tamayo. Este es el primer nivel, mezanine. Mire usted cómo se pasea y ve que hay en estas puertas continuas. Abre una de las puertas, no ve nada, se vuelve a salir y continúa su caminata. Se dirige hacia las oficinas administrativas de la universidad y la otra cámara lo capta ya de frente, lo van a ver enseguida. Ahí está. Se acerca a las oficinas administrativas de la Universidad Franz Tamayo. Ve si hay alguien, mira, en las universidades. Vamos a ver un segundito, por favor. Ve si hay alguien ahí. Como no hay nada, sube al piso superior e ingresa a los laboratorios de bioquímica de la universidad, de salud, los laboratorios en salud, de la carrera de salud. Ingresa, esos son los casilleros de los estudiantes, pasa por los casilleros de los estudiantes, ingresa al pasillo donde están los laboratorios, ¿no? Hay una serie de laboratorios en ese lugar para los estudiantes, y va a ver cómo este hombre que tiene en sus pantallas comienza a ver si hay alguna puerta abierta. Está la primera puerta cerrada, sigue su paso como si nada, como si estuviera paseando. Como si estuviera paseando, no hay nadie en ese lugar. Vuelve y hasta ahí encuentra una puerta abierta de uno de los laboratorios. El hombre va en busca de algo después de cerciorarse que una de las puertas se encontraba abierta, va a ver, e ingresa a otro ambiente en la parte interior de este laboratorio de la Unifrance. Lo va a ver ahí, en busca de algo. ¿Sabe qué buscaba? Porque ya identificó que se iba a llevar una bolsa nylon. Y entra ahí donde sabemos funciona el depósito, donde puede conseguir una bolsa. Sale y va a ver lo que saca en la mano, que es precisamente la bolsa nylon, que posteriormente se la guarda en el bolsillo. Va a ver usted esto. Unos instantes nada más, está buscando algo en que va a cubrir lo que se va a llevar, lo que va a hurtar de este lugar. Ahí está, ¿ve la bolsa? En la mano izquierda se la mete al bolsillo y comienza a caminar. Ahora, usted va a ver esto. Ya sale con la bolsa llena ahí. Sale con la bolsa llena. Ahí cargándola. ¿Vio la bolsita? Ya está llena. Y empieza a salir del laboratorio de la Universidad Franz Tamayo. Agarra las mismas gradas por las cuales subió, sale por la parte de del mezanino y luego veremos cómo sale por la puerta principal de la universidad. Este ladrón no se dio cuenta que las cámaras de seguridad lo filmaron. Ahí está, sale, termina saliendo de la universidad. Las cámaras lo filmaron y se va. La Universidad Franz Tamayo está en busca de este hombre. Vamos a ver las fotografías, por favor, extraídas de los videos de seguridad. Ahí lo tiene. Conozca al ladrón. ¿Usted sabe quién es este hombre? Si lo reconoce, por favor, llame al 248-7700. 248-7700, interno 2012. Reiteramos el número, 248-7700, interno 2012. Si le es difícil ver esa figura en Fides Televisión, invitamos a ver el reprise de este programa un poco más tarde. Esta información saldrá en las redes sociales en instantes nada más. Usted se está enterando acá por primera vez. ¿Podemos hacer un acercamiento al rostro con la cámara? Voy a tratarla de poner bien. La estamos viendo ahora en la pantalla de la computadora. Pues ahí está. Ahí está. Este es el hombre, el ladrón, que entra a la universidad y saca precisamente esto. Lo tiene en su pantalla. Si lo conoce, por favor,
de datos al 248-7700 interno 2012. Le dejo con la imagen unos 5 segundos más para que lo identifique, por favor. Nuestros teléfonos para que se pueda comunicar con nosotros en el programa 765-00237 y 697-57470. En el WhatsApp lo estaremos atendiendo ahí con sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos por escribirnos de todas partes del mundo. Estamos con Fernando Abril Zárate. Fernando Abril Zárate toca la puerta de Fides y claro, le decimos Fides es la gente. Bienvenido. ¿Cómo está, Fernando? Un gusto. ¿De dónde es usted, Fernando? De acá de La Paz. De La Paz es usted paseño. Tengo entendido que usted se lanza al mundo De la escritura. de la escritura. Exactamente. Quiero presentar mi libro, Ver un paréntesis. Ajá. Es del género narrativa fantástica. Son 315 páginas plagadas de acción y que no tiene nada que envidiar a escritura hecha por extranjeros. Ver un paréntesis. ¿Qué significa ver un paréntesis? Está en latín, significa los padres verdaderos. Los padres verdaderos. ¿De qué habla esta historia que usted escribió? Es una historia fantástica en la cual la protagonista es una mujer que con el apoyo de un detective viajarán alrededor del mundo investigando, tratando de llegar a saber quién es ella exactamente, de dónde viene, y tendrán como rivales a personajes mitológicos, a la élite que controla el mundo. Se habla sobre teorías conspiranoicas, pero de una manera hollywoodiense 100% atractiva. Para quien le gustan los cuentos, las novelas, esto es muy importante. ¿Cuento o novela? Es una narrativa fantástica a nivel también novela ficticia. Muy bien. Entra de ambas maneras, sí. Ya se necesita un don para poder escribir. Y se necesita plata para poder imprimir. Exactamente. Vaya que es un esfuerzo grande que se tiene que hacer. Por eso valoramos muchísimo a los escritores y especialmente nuevos. Felicidades, Fernando. Muchísimas gracias. Y también quiero hacer la invitación que el miércoles 17 de abril de la próxima semana, en el Ministerio de Culturas, a las 4 de la tarde en punto, será el lanzamiento a nivel boliviano. Fernando Ariel Zárate Ardiles, con Ver un paréntesis. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Fernando, pídese, la gente te atendemos con cariño. Muchas gracias. Maestro, que le vaya muy bien a la presentación. Perfecto. Suerte. Wilmer, voy a pedirle unos instantes, si fuera tan amable, me muestre por favor la imagen de dónde pasan clases estudiantes en el área rural en Potosí. Lo que usted va a ver a través de Fides Televisión, lo podrá ver también en las redes sociales, se lo voy a describir para quienes nos están siguiendo en la radio, es prácticamente de infarto. ¿Se imaginan un ambiente? Mire este ambiente. Este es que, a ver, véanlo, un poquito atrás por favor, poco atrás, le pido atrás por favor, volvamos un segundo con la imagen. Ok, este es un dormitorio, ¿eh? Televisor, la cama, todo. La división que está hecha por una tela de quintal, y al otro lado, ¿qué creen ustedes? Un aula. ¿Qué se imagina? Aula, cama. Lo primero que se puede imaginar. ¿Entienden las condiciones, pero al mismo tiempo también la peligrosidad del asunto? De esto hablaremos en cuestión de minutos aquí en Antes de Mediodía. Amigos, continúe con Fides. Julius, sofisticación al vestir. ASDEPAE. ASDEPAE. Muy bien. ASDEPAE es la Asociación Departamental Paceña de Hemofilia. Miren que la vamos conociendo. Los medios de comunicación no solo informan, sino también educan. Ese es un principio muy importante. Hasta ayer, les soy sincero, tenía muchísimas dudas del tema de la hemofilia. Hemofilia, ¿qué es la hemofilia? No solamente para conocerlo, sino para saber cómo está la situación en el país. Está con nosotros la señora Elizabeth Burgoa, Relaciones Públicas de esta asociación, vicepresidenta de la Fundación Nacional de Hemofilia, y el señor Abel Torres, vicepresidente de la Fundación Nacional de Hemofilia, que también está con nosotros. Señora Andia. Un gusto, bienvenidos. Buenos días. Gracias, buenos días. ¿Qué es la hemofilia, señora Elizabeth? La hemofilia es la carencia del factor en la sangre que permite la coagulación.
Entonces, un paciente que tiene hemofilia tiene que estar en permanente cuidado. No se puede golpear. Se hace una herida y ¿qué pasa? Sangra y se le presenta una hemorragia. Y imparable. Imparable. Si no existe la medicación y el tratamiento inmediato, es imparable. Y la hemorragia no solamente es externa, sino también es interna. Y bueno, la verdad la situación es bien complicada para ellos, porque en nuestro medio no hay lo que realmente se requiere para el tratamiento y para que ellos puedan salir adelante. Don Abel Torres, con esto se nace, ¿no? Es genético, es genético. También se puede adquirir por mutación, ¿no? Esta enfermedad, bueno, el tratamiento para esta enfermedad es sumamente caro, ¿no? Como bien decía la señora Burgoa, los sangrados que presentan ellos, y si es de consideración, hablamos de un desame cerebral, sangran los riñones, las articulaciones, un golpe puede ser fatal para un paciente. En horas el caso se puede agravar demasiado. Entonces, y el tratamiento prácticamente es costoso y no tenemos el medicamento acá. Tenemos la ayuda de la Federación Mundial y bueno, pues hemos logrado conseguir una ley el 2015 para que las gobernaciones compren este medicamento. Actualmente se tiene el medicamento que nos proporciona o vende el Laboratorio Vago a un precio de 2.300 cada unidad. 2.300 bolivianos. ¿Y la unidad qué es? ¿Es una ampolla? Es una ampolla prácticamente, podemos decir, en unidades internacionales hay de 250, 500, 750 y 1.000. Una ampolla 2.300. 2.300, de 500. Y si hablamos de 1.000, valdría el doble, de casi 5.000 bolivianos. ¿Y cada cuánto hay que colocarse eso cuando tiene hemofilia? Si tuviera un tratamiento profiláctico, para que tenga una vida normal, tendrías que aplicarle 3 veces a la semana. Y para que ellos puedan tener. Si tuviera una operación, una cirugía, necesitan 30, 40 unidades del factor, ¿no? Tenemos el factor 8 y el factor 9, hemofilia A y hemofilia B, ¿no? Entonces, y en caso tuvieran inhibidores, se necesita el factor 7, ¿no? Que aproximadamente tiene un costo de 16.000 bolivianos. Jesús, me dijo José. Ejemplos recientes nos dan cuenta de hechos que requieren mucho cuidado. Sí, tenemos un muchacho que está internado en la actualidad, pero un poco para ampliar. La profilaxis es la prevención en un paciente con hemofilia, porque si ellos reciben el factor 8 de manera semanal, como mencionaba el señor Torres, 3 veces, no habría ese riesgo de que tengan las hemorragias. Y los inhibidores es cuando un organismo crea anticuerpos para la medicación. Entonces, en esos casos son de más cuidado, ¿no? En este momento tenemos justamente un muchacho que está internado en el Hospital del Norte, está con una hemorragia en el riñón, él está así textual, está orinando sangre. Y él ha creado ya, en su cuerpo ha creado inhibidores. Entonces estamos, justamente esta mañana estábamos en el ministerio para que llegue la medicación, pero ya van 3 semanas que está internado. ¿Se sabe cuántas personas con hemofilia tenemos en el país? Aproximadamente en todo Bolivia son 160 personas. 160 personas. Sí. No es, por las cifras que tenemos de habitantes, muy común esto. Así es una enfermedad poco frecuente y además también desconocida. Se quiere, sin embargo, crear conciencia en la ciudadanía de todo este tema que implica la hemofilia. ¿Qué conciencia se quiere crear? La verdad, la conciencia que nosotros queremos crear es bastante amplia. Primero, para que no les falte la medicación a ellos, para que tengan un tratamiento también de manera integral, porque aquí no solamente interviene el que se le coloque el factor 8, también está, por ejemplo, a un niño que tiene hemofilia no le pueden sacar los dientes. Entonces tiene que haber un tratamiento odontológico y profesionales que conozcan, ¿no? Cuando ha sufrido una hemorragia, tiene que haber por detrás del tratamiento, tiene que haber una fisioterapia, tiene que haber un traumatólogo, y es importante que estos profesionales sepan, conozcan, ¿no? Y la verdad, en nuestro medio muchas enfermeras no tienen el conocimiento y no los tratan adecuadamente cuando están internados.
Entonces eso empeora la situación de los pacientes, ¿no? También queremos crear conciencia en los centros de educación, como ser las guarderías, escuelas, colegios, universidades. Hemos tenido nosotros casos de que los están discriminando, los mismos compañeros, es delicadito, no te acerques, cosas así, ¿no? También tenemos casos de niños que tienen hemofilia, que para no correr el riesgo, no están en una escuela normal, están estudiando en la noche, para estar protegidos, justamente para evitar que sean lastimados, sean golpeados, no tengan caídas. Entonces, realmente la situación es complicada. Este próximo 17 es el Día Mundial de la Hemofilia. Mundial de la Hemofilia. Y hablar de este objetivo, hacerlo conocer y decirle a las autoridades qué. Bueno, hoy en día se está coordinando con el Ministerio de Salud los sedes para que, bueno, como la ley dice, los sedes tienen que comprar. Hemos conseguido que este año van a comprar 200 unidades para los pacientes que no tienen seguro, eso dice la ley. Pero eso es insuficiente porque nosotros tenemos 27 pacientes acá en La Paz, ¿no?, que se quieren. Como decía la señora, actualmente tenemos un paciente que prácticamente estaba delicado y estamos rezando para que no se agrave la situación, ¿no? Entonces, estamos socializando de tal manera que el Día Mundial de la Hemofilia, el día miércoles 17, vamos a hacer una caminata. Tenemos un taller, podemos decir, en el Hospital del Niño, donde el hematólogo va a dar una charla a los familiares, pacientes, del cuidado, de cómo tiene que ser la alimentación, etcétera, y de ahí partiremos en una caminata con nuestros distintivos, apoyando también por el Laboratorio Vago, para que se socialice esto de la hemofilia, conozcan la gravedad de esta enfermedad, y bueno, nosotros como representantes no queremos una atención privilegiada, sino que tengan el cuidado necesario, ¿no? Ya que esta enfermedad prácticamente arrastra a la familia, ¿no? O sea, papás, hijos, hermanos, tíos, prácticamente, es más, ha llegado al extremo de que las niñas no quieren formar una familia por tener un hijo de esta naturaleza, ¿no?, con esta enfermedad. Y bueno, pues nosotros estamos para mejorar esa calidad de vida que puedan tener. Muchísimas gracias, señora Elizabeth Burgoa, don Abel Torres, por este tiempo en Antes del Mediodía. Nos acompañamos en esta socialización de la hemofilia. Muchas gracias. Nosotros también lo vamos a invitar, por favor, a las actividades posteriores que vamos a tener, y estamos muy agradecidos por este espacio. Y sin duda a todos los pacientes también. Muchísimas gracias. Un abrazo, señor, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos hasta Potosí ahora, por favor. Valoramos muchísimo el trabajo de la prensa de esta nuestra Bolivia. Elizabeth Saavedra, periodista de estos lugares, sale a Radio Rural y claro, ni ella puede creer lo que ve, porque realmente es terrible en cuanto a la situación misma de la educación. Vamos a ver estas imágenes que hace instantes se las mostramos en Fides Televisión, se las describo para Fides Radio, por favor. Ahora, miren ustedes, esta es una habitación, este es un cuarto, separado por una tela de tocuyo, y al otro lado está un aula para los alumnos. Esta es la situación de la educación. ¿Dónde? Vamos a comenzar preguntándole, para ser más exactos, a Elizabeth Saavedra, periodista en esta parte del país. Elizabeth, un gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días para Fides en todo el país. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, John? Muy buenos días a toda la gente, toda la población boliviana. Un saludo cordial para toda nuestros televidentes que a ustedes lo observan mañana tras mañana. Elizabeth, cuéntame, ¿tu trabajo periodístico te ha llevado hasta dónde para que obtengamos estas imágenes que estamos viendo? Pero le comento que a solicitud de autoridades originarias de esta parte del departamento de Potosí, municipio de Ravelo, ellos están en la provincia de Chayanta del departamento de Potosí, pues nosotros los hemos trasladado hasta la comunidad de Guaycoma. Y bueno, a esta comunidad usted tiene que ingresar necesariamente por la ciudad de Sucre, porque directamente por la ciudad de Potosí no tenemos una carretera, tenemos que ir hasta la ciudad de Sucre vía terrestre y camino tierra
tenemos que trasladarnos hasta ese lugar 6 horas, imagínense, 6 horas de viaje, y bueno, llegar hasta esta comunidad y observar en qué condiciones nuestros estudiantes, maestros viven, trabajan, estudian, y lamentablemente, le digo, vimos cómo los estudiantes estuvieron pasando clases en carpas, pero se nos anticipó las autoridades departamentales, además autoridades educativas, se trasladaron hasta este lugar para retirar las carpas y darles unos ambientes que son de propiedad de la institución del IPTK, y es decir, dividieron el lugar donde está la maestra, con las imágenes que ustedes han debido observar, divididas por un costal de yute, y bueno, al otro lado pasan clases, y al otro lado están la maestra con sus pequeños viviendo en este lugar, además de su cocinita, además de su cama. Ustedes, como han observado, así vive un maestro que 2 a 3 meses tiene que pasar clases para poder salir hasta la ciudad de Potosí. Entonces ellos estuvieron amedrentados, no querían hablar, detrás de cámaras nos dijeron no podemos hablar porque nos han amenazado. Es por esa razón que ningún maestro habla, solamente el director hace conocer la cantidad de estudiantes que tiene esta unidad educativa. Elizabeth, es decir, aparte de vivir este drama, de pasar clases así, es decir, les cambian de carpas donde estaban pasando clases a estos ambientes, pero estos ambientes son dormitorios. Ahí estamos viendo la cama, un yute al medio y después el aula de los alumnos. A mí se me puso la carne de gallina, Elizabeth, por las implicaciones de esto. Es decir, una cosa es el hacinamiento, una cosa es la condición paupérrima prácticamente para poder dar educación a los niños de este lugar. A ver, ¿qué dicen los pobladores? Pobladores, por favor. Vamos a ver un segundo este material que Elizabeth Saavedra gentilmente nos ha enviado para conocer qué dicen los pobladores de este lugar. Comunidad de Huaycoma, en la provincia Chayanta. Vamos a ver. Estamos aquí en este colegio y hasta ahorita estamos viendo que están estudiando los estudiantes así. Bueno, aquí tengo mis hermanitas y mis primos y ya no quiero que sufran así como nosotros hemos sufrido, pero hemos salido del bachiller. Pero hay hartas estudiantes que quieren salir bachiller, pero en estos sectores no tenemos colegio. ¿A dónde vamos a ir? Nosotros vamos a ir a Ravelo, vamos a cruzar al río Torocá, no, vamos a ir al municipio Porumá, no, es lejos. Entonces, nosotros queremos que construya de una vez este colegio. Desde 2008 he entrado a esta unidad, he pasado de mi escuelita seccional, pero hasta ahorita no se ve la construcción de un colegio. También falta aulas y dormitorios para los instructores, para los profesores y baños. Y también falta sillas. Han visto ustedes, ¿no? Eso es una pena para nosotros. ¿Cómo has pasado clases? Nosotros una pena hemos pasado, y allá hay una casita con techo de teja, con adobe, en ahí hemos pasado, ¿no? Entonces sentado en adobes, así pasando. Muy preocupados por esta situación. No sé si es pensar mal, Elizabeth, pero ¿sabes qué sucede? Al ver este ambiente, no solo pienso en el tema del hacinamiento, en el tema de la situación, se ha hablado hasta de casos en el país, no quiero decir en este lugar, de violación de niños, imagínense, y hacerlos pasar en un ambiente así, es decir, el aula y al lado una cama, no sé, a mí se me enchina la piel. No sé qué conclusión sacas tú, Elizabeth, como periodista que tú has estado en el lugar. Por favor, ayúdanos a entender este tema. Yo te comento que tenía una compañera de un instituto y ella ingresó a la normal y me sorprendía de encontrarla a esta amiga, compañera, en esta parte de nuestro departamento, Huaycoma, y ella vive en uno de los lugares que está dividido con sus 2 pequeños, una pequeña y un pequeño. El esposo vive acá en la ciudad de Potosí, como quien la atienda a ella ni a sus pequeños, ¿no? Pero como tú dices, lamentablemente en Bolivia y en otros lugares del mundo se tienen índices altos en cuanto se refiere a violaciones. Y imagínense usted, dejar a las pequeñas en el lugar, ir a pasar clases, salir de ese lugar. Ellos tienen que trasladarse, le comento, los maestros con sus hijos,
detrás de los cerros para ir a hacer sus necesidades, porque lamentablemente los baños, como funcionan con pozos ciegos, no pueden estar ahí. Entonces, mientras ellos se trasladan hasta ese lugar, dejan a su pequeña a buenas fe, que les pueda pasar algo en esta parte de nuestro departamento y en esta comunidad y en este ambiente que está dividido por este yute. Ahí está la cama, la cocina, ahí se corren el peligro, como usted dice, lamentablemente, de que les pase algo en cuanto a una violación o cualquier hecho. De verdad que nos preocupa mucho que estudiantes, que maestras con sus hijos puedan vivir de esta manera, pasar clases de esta manera. Es por esa razón que nosotros nos hemos trasladado hasta el lugar. No está bien dicho, pero para que podamos ver con nuestros propios ojos y sacar imágenes con nuestras cámaras de nuestro medio de comunicación y poder hacer conocer a la población boliviana y al mundo entero cómo Potosí, Bolivia, está en una extrema pobreza para con los estudiantes y maestros de nuestro departamento y de nuestro país. Que no llego a entender, Elizabeth, es por qué los van a amenazar, por qué los amenazan. Es decir, uno no es digno de pedir mejores condiciones, de denunciar mejores condiciones. Estas autoridades se ven amedrentadas porque se pueden ver descubiertas en algo. Cuando tú preguntaste, dijiste, pero ¿por qué no quieren hablar? ¿Qué te respondieron, Elizabeth? Bueno, ellos dijeron, no podemos hablar. El director departamental de educación, él se trasladó por primera vez a este lugar, se nos adelantó, John. Nosotros habíamos anunciado que íbamos a visitar este lugar el día lunes. Ellos estuvieron viernes, sábado allá en esta población, las autoridades educativas y autoridades departamentales a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, se los adelantaron y bueno, ahí es donde los amenazaron a los maestros. Es decir, estos maestros que tienen 4, 5, 6, 7, hasta 9 años que ellos están trabajando en este lugar, para que no los saquen de esta parte de nuestro departamento, es decir, no van a poder salir a otros lugares. Es por esa razón que ellos no hablaron. Por eso le decía, extracámaras, una de las maestras con lágrimas en los ojos nos decía, yo ya estoy 4 años acá, no nos hacen caso, a pesar de que tengo 2 pequeños viviendo acá conmigo, pero nadie nos hace caso, no podemos hablar. Yo le decía, te haré una notita, pero ella me dice, no puedo hablar, porque corre el riesgo de mi trabajo y además el hecho de salir de este lugar para que yo pueda darle mejor vida a mis pequeños que viven conmigo acá en este ambiente, John. Bien, hacemos un llamado al Ministerio de Educación. Señor Ministro de Educación, mire usted estas imágenes que nos manda el periodismo desde esta parte del país. En Potosí, en la provincia Chayanta, comunidad Huaycoma, Elizabeth Saavedra logra llegar al lugar y dice, estas son las condiciones en las cuales están pasando los alumnos clases, no se puede permitir esto, ya vienen pidiendo una escuela desde hace muchísimo tiempo en este lugar, pero aparte de decir, no quiero a mis hijos pasando esto en este ambiente porque no es primero un ambiente adecuado y segundo que se exponen a cosas como hasta violaciones, imagínense con una cama al lado ahí, cualquier cosa puede pasar, imagínense. Así que apelamos en este llamado al Ministerio de Educación que tome cartas en el asunto, especialmente en el tema ahora primario de esta amenaza de la cual están siendo objeto educadores y padres de familia en el lugar para no hablar de este tema, que es lo que nos llama poderosamente la atención. Elizabeth, en este último minuto, tengo entendido, ¿estás en Huanuni tú ahora, perdón? No, yo estoy en la ciudad de Potosí. Estoy en la ciudad de Potosí. El próximo fin de semana me traslado hasta otra comunidad. Gracias a Dios que las autoridades originarias nos han hecho conocer la vivencia de ellos. Y no lo decimos a qué comunidad porque se nos van a adelantar como lo hicieron. Es por esa razón que no lo anunciamos dónde nos vamos a trasladar, donde, se ha construido un puente, John, quiero adelantar, se ha construido un puente y lo dejaron a medias, pero esta construcción lo hicieron conocer como si ya se lo hubiera entregado. Y se ha pagado este trabajo, este proyecto que se ha hecho en este lugar. Así que nos vamos a trasladar hasta ese lugar el fin de semana y por supuesto que le vamos a estar haciendo conocer a usted, John, y a toda la población boliviana. Y cabe resaltar que el lote que tienen para la construcción de su unidad educativa, este colegio ya lo tienen, porque cada habitante de esta población puso su cuota para poder adquirir el lote. Entonces ya lo tienen el lote donde estaban funcionando las cartitas, ya tienen
pero solamente ahora falta pues las ganas de trabajar por parte de nuestras autoridades nacionales, departamentales y municipales de esta parte de nuestro departamento, especialmente el departamento de Potosí, municipio de Ravelo, población de Guaycoba. Muchísimas gracias, Elizabeth Saavedra, por este tiempo en Fides. Hemos hecho conocer esta tremenda preocupación de esta parte de nuestro territorio nacional y valoramos muchísimo ese esfuerzo de que tú desde allá te des el motivo, porque claro, no te deben ni pagar los pasajes, de eso estoy por demás seguro, para que tú te traslades hasta las comunidades, puedas verificar esto, seas la voz de la gente y lo muestres hoy a nivel nacional. Fuerza, compañera Elizabeth Saavedra, le enviamos un gran saludo, la felicitamos por este trabajo que ahora es econacional, gracias a usted, y esperemos la respuesta del Ministerio de Educación sobre este tema. Muchísimas gracias, Elizabeth, un gran abrazo para usted, hasta la ciudad de Potosí en esta oportunidad. Amigos, última pausa en Antes de Mediodía y volvemos enseguida. Fides. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Mañana nos reencontraremos viernes en este espacio radial y televisivo, Antes de Mediodía por Fides. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecidos porque ya en estos 3 meses desde que volvimos al aire tenemos una muy buena sintonía, una gran aceptación y espero definitivamente que este trabajo diario sea de su agrado. Muchas gracias a las críticas constructivas y destructivas también, de las cuales las tomamos con cariño y siempre también aprendemos. Muchas gracias amigos, hasta mañana, 10:10, con este programa, las notas del himno nacional y luego la hora del país, la información más importante a nivel nacional.